La parábola. La parábola es el conjunto de puntos en el plano que tiene la misma distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo F llamado foco. Si observamos en la imagen, el lugar geométrico que corresponde a la parábola está en color azul y vemos dos rectas. Una recta denominada eje, en la cual encontramos el foco y el vértice, y una recta que es perpendicular a ese eje denominada directriz. Observemos algunos elementos. La distancia entre el foco y el vértice coincide con la distancia entre el vértice y la directriz. Además, ¿qué hace a la parábola? Que la distancia de cualquier punto al foco es la misma que de cualquier punto a la directriz. Pero si se dan cuenta, es muy fácil identificar la distancia entre el punto y el foco. Entre el punto y la directriz es ese segmento de recta que es perpendicular a la directriz. Veamos un poco una animación en GeoGebra para que nos ayude a interpretar aún más cómo es que funciona. Entonces, si vemos aquí, voy a dar pausa, tenemos nuevamente nuestra parábola. La parábola o lugar geométrico está en color rosa fuerte. Tenemos el eje, que es la horizontal, nuestra directriz aparece con V, el vértice, el foco, y vemos estas distancias. Tengo el punto y en color azul el segmento de recta que representa la distancia entre el punto P y el foco. En la parte superior me dan el valor, la distancia, y tengo aquí representado en color amarillo la distancia entre el punto y la directriz formando la perpendicular. Si observamos, los valores son equivalentes. Además, aquí me están indicando con la letra P la distancia focal. Y si vamos viendo, a medida que el vértice se aleja del foco, esta parábola tiene una mayor abertura. Y si me voy acercando vértice y foco, tiene menor abertura. Entonces, aquí vamos a volver a ver la animación y vamos viendo cómo estas distancias son equivalentes. Es la característica principal de la parábola, que la distancia del punto al foco coincide con la distancia del punto a la directriz. Continuemos entonces. En la circunferencia veíamos algo, solo teníamos una forma para la circunferencia. En la elipse, cuando la ubicábamos en el plano cartesiano, veíamos dos opciones, que el eje mayor fuera horizontal o que el eje mayor fuera vertical. Con la parábola tenemos cuatro posibilidades. Ojo, cuando los ejes coinciden con los ejes del plano cartesiano, pero tendría infinitas posibilidades en la medida que los ejes no fueran paralelos o perpendiculares a los ejes. Vamos a tomar estas cuatro indicaciones. Vamos a mirar. Vamos a hablar de la ecuación del foco y de la directriz. Entonces, si observamos las ecuaciones, me están diciendo que para esta fila la ecuación que representa estas dos parábolas corresponde a x al cuadrado igual a 4py, donde 4p corresponde a una constante. Y para las de la segunda fila la ecuación es y cuadrado igual a 4px. Si recordamos un poco lo que hemos trabajado, corresponden a ecuaciones cuadráticas, pero aquí solo una de las dos variables está elevada al cuadrado. Y empiezo a ver cosas. Cuando la variable que está elevada al cuadrado es x, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Repito, cuando la que está elevada al cuadrado es x, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo y podemos ver cosas. El eje es paralelo al eje y la directriz es paralela al eje x. Ahora bien, cuando la ecuación es y al cuadrado igual a 4px, es decir, la variable que está elevada al cuadrado es y, la parábola abre o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nuevamente, el eje es horizontal y la directriz en este caso sería paralela con el eje y. Vamos a ver qué pasa cuando el centro es 0, 0 y vamos a mirar algunos elementos. El vértice coincide en los cuatro casos con el origen. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Me dicen que el foco lo llamamos 0p. Esa sería para esta primera parte, o P0, coordenada en xp, coordenada en y0, cuando es la horizontal. Y aquí el truco, ¿cómo hago para saber si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Cuando el coeficiente que acompaña a y es negativo, abre hacia abajo. Y si es positiva, abre hacia arriba. Lo mismo sucede aquí. Cuando P es positiva,
la parábola abre hacia la derecha y si es negativa, abre hacia la izquierda. Ya nos hemos familiarizado un poco qué sucede cuando el centro cambia. Se mantiene la misma estructura. Si ven, sería x menos h cuadrado igual a 4p por y menos k. Y pasa exactamente lo mismo. Si la expresión que está elevada al cuadrado es la que acompaña a la x, abre hacia arriba o hacia abajo. Y si es y, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí me dan algunos elementos y hasta el momento hemos abordado la ecuación canónica. ¿Qué pasa cuando es ecuación general? La ecuación general de la forma ax cuadrado más bx más c tiene una relación con la ecuación canónica. Este valor p es equivalente a tener 1 sobre 4a, donde a corresponde al coeficiente de x a la 2 en la ecuación general. Y aquí me dan indicaciones de cómo expresar el foco y de cómo expresar la directriz. Para familiarizarnos tenemos una aplicación en GeoGebra que nos puede ayudar un poco a entender. En esta en particular vamos a ver la ecuación canónica. Si se dan cuenta, aquí no me la expresan como 8, sino como 4 por 2 para entender quién es P. Donde P, si se dan cuenta, es esta distancia focal. Voy a iniciar con 0, 0, no me deja mover. Voy a trabajarla de esta manera. Se deja manipular, bueno, hacia este lado, no quiere correr, dejémosla así. Aquí en este punto, por ejemplo, si el vértice es 2, 1, quiere decir que h es 2 y que k es 1. Hasta aquí lo estamos entendiendo. Como abre hacia arriba, ya vimos que la que está elevada al cuadrado es ¿quién? Es x. Y como abre hacia arriba, también esta expresión es positiva. Si abriera hacia abajo, sería como menos alguna expresión. Yo aquí puedo también mover el foco. Y si se dan cuenta, con el foco lo que yo puedo ver es que este número 2 corresponde con esta distancia focal. Si lo aumenta aquí, el número sería 3 y así sucesivamente. Aquí también podemos ir viendo cuál es la directriz. Entonces, si exploramos esta página, me puede dar más elementos para entender cómo funciona la parábola. Y veamos un ejemplo. Me dicen, determina el vértice, foco, directriz, eje de la parábola y ecuación general. Me dicen que la ecuación es y más 1 al cuadrado igual a menos 12 por x más 2. Lo primero que aquí traje a colación es la gráfica que corresponde. Como la que está elevada al cuadrado es y, pues abre o hacia la izquierda o hacia la derecha. Como esta expresión que acompaña al x es negativa, abre hacia la izquierda. Traje aquí todas las ecuaciones asociadas. Entonces, el vértice sería x menos menos 2, de ahí sale este menos 2, al igual y menos menos 1, menos 1. Profe, un truco, cambien signos. Si aquí tengo la expresión x más 2, el vértice va a tener signo contrario. Lo mismo sucede en este caso. El foco, a mí me dicen que la expresión 4p, es decir, este menos 12 corresponde a ¿quién? A 4p. Es decir, que 4p es igual a menos 12. Despejo y me queda que p es igual a menos 3. Ya tengo el vértice, ya tengo el foco. Y yo sé que el foco sería h más p, es decir, menos 2 más menos 3, menos 5, y mantengo el k. Y que la directriz sería esta recta x igual a h menos p, donde h, busquemos h, es menos 2, y donde p sería menos 3 y me da menos 1. Entonces, esos serían los valores. Si ya yo los grafico en GeoGebra, aquí ustedes ya saben que escribiendo la ecuación les da, pero ubiquemos elementos. Menos 2, menos 1, el vértice. La recta x igual a 1, la directriz. Y el foco en menos 5, menos 1. Listo, chicos, espero esto sea de utilidad para el desarrollo de sus actividades. Aquí ya ustedes saben cómo despejar para encontrar la ecuación general. Muchísimas gracias y éxito.